Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Gobernanza Ciudadana Digital. Bueno, es un gusto saludarles y darles la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy tenemos como invitado a Carlos J. Pérez Pulido. Es investigador internacional y director de investigación del ISHEA o ISHEA. Es un instituto italiano donde desarrolla modelos científicos y económicos enfocados en sostenibilidad, coherencia sistemática y resiliencia humana. Es autor de obras sobre biofísica, economía del futuro, y su trabajo integra ciencia, tecnología y sistemas para replantear cómo medimos el progreso de la humanidad. Carlos, bienvenido, un gusto tenerte aquí en el canal. Bueno, gracias Roberto, un placer estar aquí con tu audiencia y bueno, te felicito por este espacio que has creado para compartir una iniciativa valiosísima. Esperemos que la audiencia se interese bastante por este tema. Gracias, Carlos. Carlos, antes de entrar en tus obras, me gustaría conocer un poco desde ese lado humano, ¿quién es Carlos? ¿Quién es Carlos Pérez Pulido, más allá de la investigación, y qué experiencias personales o intelectuales te llevaron a escribir y desarrollar esta idea sobre sistemas humanos, energía, civilización, economía? Bueno, aunque no lo crean, la verdad es que todo comenzó con la migración. Obviamente, como cualquier migrante, te tienes que reinventar. Y cuando llegas a un país de primer mundo, crees que es el primer mundo. Y no lo vi así. Me empecé a dar cuenta que era más similar a mi país, que era Venezuela, y empecé a investigar el por qué tantas diferencias y por qué un país progresaba y un país no, y cómo podríamos nosotros para lograr ese mismo éxito que han tenido los países. Sí. Dentro de tus libros, he leído algunos títulos súper interesantes, como por ejemplo el de la biofísica. El límite de la humanidad plantea una premisa poderosa dentro de este libro que estás escribiendo, que me parece súper interesante, y que señalas de que la humanidad no es solo un fenómeno histórico o económico, sino que es un sistema biológico, energético, que se autorregula. Explícanos un poco sobre esto. Bueno, básicamente la pregunta que tenemos que hacernos es, cuando la economía colapsa, ¿qué le pasa a la sociedad? ¿Qué te pasa a ti, Roberto? Vamos a colocarnos los lentes de ISHEA y empezamos a ver al mundo de manera diferente. ¿Cómo? Bueno, básicamente el mundo se autorregula. En la biología se autorregula, en los sistemas se autorregulan. ¿Qué quieren? Los sistemas no quieren colapsar. Existe la ley famosa de la termodinámica que en la medida que sube la energía, nosotros actualmente el ejemplo más claro es un vehículo, por ejemplo, o el mundo entero que explota el sistema cuando la energía llega al máximo, ¿no? Y eso es una ley actual física que determina esto. En la biología es igual. En los sistemas, y nosotros somos parte de eso. La pregunta es, Roberto, ¿tú te sientes parte del sistema? O sea, tú eres ecológicamente, tú eres agua, mar, árboles, tierra, o somos diferentes. Mm. Es una pregunta que le hago. Sí, bueno, obvio que nos sentimos parte del sistema, somos parte del sistema, ¿no? También definir qué es sistema, o cuál sistema, pero sí que somos parte de este sistema en el cual formamos todos, de una u otra forma, parte de ello, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, el sistema lo vamos a definir. Es el ciclo de la vida. La vida misma es un ciclo. Uno nace y se desarrolla y muere. Esa parte de ese ciclo nosotros estamos transformando todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada vez que te nace un cabello o que te renuevas la piel, el sistema está en constante movimiento y cambiando todo el tiempo. Entonces, si eso es así, eso para que suceda ese proceso,
hay un consumo de energía y esa energía, si no la existe lo suficiente, no hay un proceso correcto de formación de materia, de regeneración y el sistema colapsa por falta de energía o por exceso de energía. Obviamente, dentro de ese proceso es como un carro. Cuando a un carro tú le echas gasolina, el carro tiene todas las condiciones para caminar, pero se le acaba la gasolina, se acaba, ¿no? Si tú al carro lo corres a 300 kilómetros por hora, un carro que no está hecho, inclusive en la Fórmula 1, vemos cómo explotan los carros en algún momento porque el motor fue exageradamente usado. Es igual para nosotros. Nosotros somos un sistema biológico que si lo esforzamos, caemos en un colapso. Entonces nosotros tenemos que buscar la coherencia de interna nuestra para que la energía fluya y con eso la información sistemática fluya en todas las células y todo el cuerpo de nosotros. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la economía? O con los sistemas, o con el mercado mismo. Entonces, la respuesta es simple. ¿Quiénes generan los sistemas? ¿O quiénes, la economía, qué cosa es? La economía es un sistema per se que inventamos los humanos. El mercado, ¿cuál es el principal capital que tiene el mercado per se? Mm. Sí, bueno, es que fíjate que dentro de ese texto tú propones también que el verdadero progreso no depende de consumir o de consumir más, sino de organizar mejor la energía del sistema humano. Y cuando planteas todo esto que me estás diciendo, me queda claro, pero ¿cómo lo ves tú donde es en un país o en una globalización consumista? ¿Cómo ves tú que está más enfocado en esa energía del sistema humano? ¿Cómo crees tú que podemos interpretar esto? Bueno, básicamente nosotros estudiamos a cuatro pilares que utilizamos para estudiar el sistema y el primero lo conocemos desde hace mucho tiempo, se llama Maslow, Ujú. la pirámide de Maslow, que comienza cubriendo nuestras necesidades básicas hasta llegar hasta la autorrealización. Después viene el premio Nobel, Zen, que propone que el progreso tiene que ser, no solamente que tiene que existir la economía per se, sino que el progreso tiene que tener el apoyo para que ese progreso pueda autorrealizarse. Es decir, no basta con que la economía exista y sea poderosa, como tú dices, ese push de ventas creciente, sino que las personas tengan acceso. Por ejemplo, en la India crearon una banca digital, es famosa, y le prestan a pequeños emprendedores para que se desarrollen, básicamente. La otra es la educación, y quizás la más importante, que es la información, y hoy día el Internet. Cuando tenemos la biblioteca más grande del mundo, quizás la biblioteca de Alejandría 5.0 en nuestras manos, la tenemos ahí en redes, pero hay personas que no tienen acceso. África o América Latina no tienen acceso a ese conocimiento. Y si el conocimiento es la variable aquí determinante, si nosotros ese conocimiento lo transferimos a la humanidad puede manejarla, gestionarla y producir resultados coherentes, positivos y cambiar la estructura, porque todos nosotros tenemos esa capacidad. ¿Tú nos podrías dar un caso práctico? ¿Cómo podemos implementarlo ahorita en Venezuela? ¿Cómo podríamos empezar a hacerlo en Venezuela en este momento? Bueno, básicamente hay varias cosas iniciales que se han propuesto y la primera que yo digo, la primera es el futuro, la educación. Hoy día, cuando tú vas a la escuela, te enseñan a memorizar, a decir fechas, horas, días, historia, pero no te enseñan a pensar. Entonces, a pensar, pensamiento crítico. Lo primero que debemos enseñarle a la población de la economía del 5.0, que es la economía donde existe la mayor cantidad de conocimiento en el mundo,
y que está causando lo que se denomina hoy como infoxicación, es decir, una intoxicación por información, porque las personas están metidas en las redes, les llega información de trash, de basura por todos lados, y lo que hace es estresar a la población y desinformarla. Y juegan aparte de esa famosa guerra híbrida que está funcionando. Entonces, en Venezuela, lo primero que tenemos que hacer, y en cualquier parte del mundo, en esencia, pensamiento crítico. Uno, las personas tienen que aprender a pensar y no solo pensar, sino criticar ese conocimiento, porque el conocimiento está hecho para ser falseable, es decir, a decir, no estoy de acuerdo con eso. ¿Cuántas veces no te han dicho a ti un profesor, "Ah, estás loco, ¿cómo te vas a decir que eso no es así? No, tienes que decirlo. Tienes que ser crítico del conocimiento, pero debes demostrar por qué tú estás crítico a ese conocimiento. No es solamente eso, entonces debes ser crítico. Después de eso, tienes que tener acceso, como dice Zen, a redes de financiamiento, a redes de conocimiento, a redes al Internet y preparar a las personas para que puedan ser críticas. Y eso puede ser a través de camiones móviles, de instruirlo dentro del pensum interno. Y nosotros tenemos una cosa maravillosa que es la sinfónica, el sistema sinfónico de la música. La música es un gran desarrollador de la plasticidad cerebral y ayuda a que ese cerebro crezca, ¿no? Y sobre todo en Venezuela ahorita es tan importante porque hubo tanto deficiencia de alimento, energía. Mm. Si tú no comes, no hay desarrollo y eso genera un problema serio. Entonces tenemos que resolver eso, pero se puede resolver. La plasticidad puede cambiarse, pero hay que desarrollarla y hay que trabajar sobre eso. Bueno, es un punto muy, muy importante porque a veces hay una frustración por pensar de que no se pueden lograr los cambios que son necesarios para poder avanzar. Pero fíjate, dentro de esa economía 5.0, tú planteas, o por lo menos desde mi punto de vista, se ve una especie de paradoja en todo esto. Dentro de esa llamada economía 5.0, lo que sugieres es una ruptura o una inversión frente a los modelos sí, convencionales, centrados en crecimientos perpetuos y ese crecimiento de valor tradicional como el Producto Interno Bruto. ¿Cómo deberíamos interpretar esto, viendo que ese crecimiento perpetuo se basa en función a las personas, al ser humano? Bueno, fíjate que son dos cosas importantes. Acuérdate que la visión de ISHEA ve tres cosas, ¿no? La primera, la energía, la segunda es la parte física Ujú. y la tercera es la parte ecológica, biológica. Entonces, si eso es así, nosotros utilizamos y agarro otra idea que se llama economía Donut, que la impuso la profesora Rasberg, está de moda, por cierto, y ella simplemente propone que el sistema, el ciclo, debe autosustentarse. Eso quiere decir el sustainable economy, ¿no? Que significa básicamente que tú debes progresar, pero debes progresar dentro de esa dona. No puedes decir que me voy a consumir todas las tierras raras o me voy a consumir todo el agua del mundo para poder enfriar las IA, porque en algún momento determinado yo no voy a tener agua. Mm. Entonces va en contra de nuestro ciclo y nosotros somos parte de ese ciclo biológico que forma la Tierra. Entonces nosotros no podemos ir en contra de nosotros mismos. Es físicamente imposible que nosotros no, tenemos unas boundaries, fronteras físicas que son determinadas, que no podemos cruzar. Y si seguimos así, simplemente vamos a generar lo que decía el propio creador del PIB, que decía, no podemos medir el progreso, Kunitz, no podemos medir el progreso simplemente por el ingreso nacional o el PIB Mm. bruto. Sí, me parece muy interesante que hayas sacado a colación este tema de la economía circular o economía de las donuts,
como bien lo señalabas, porque es un modelo que a mí me gusta mucho, lo utilizamos mucho en lo que son las ciudades inteligentes y el desarrollo de las ciudades digitales y todo eso, y me parece un tema muy interesante que lo hayas sacado. Dentro de tus otros trabajos, la coherencia sistémica y la medición de progreso, exploras en conceptos como la energía, la coherencia, la satisfacción humana, como variables claves dentro de esa evaluación de desempeño del sistema social y económico. ¿Cómo propones medir el progreso económico en un país como Venezuela? ¿Cuáles serían esas métricas, esos indicadores que tomarías para poder hacer esa medición? Bueno, mira, básicamente tú tienes variables de crecimiento y tienes variables de fricción o de estrés del sistema. Entonces, obviamente, enfrentas unas con las otras y obviamente tiene que ser positivo el valor. El valor quiere decir el crecimiento contra la fricción. Como cualquier ley física, volvemos a la física, cuando tú avanzas, tienes una resistencia. Pero esa resistencia tenemos que hacerla, tenemos que en la curva hacerle la suavización, ¿no? El smoothing de ese crecimiento. Entonces, ese crecimiento nosotros lo medimos biológicamente y físicamente. Como te mencioné a rasgo, tenemos varias cosas que crean fricción. La primera, por ejemplo, el Estado. El Estado es la primera de esas esencias que crean fricción al humano para crear producción y crear felicidad. Tenemos un Estado que puede ser un ancla o que puede ser un socio. Entonces, si nosotros tenemos un Estado que es un ancla que genera excesiva tasación, por ejemplo, los países del primer mundo europeo, vemos que tenemos actualmente, donde la tasación supera casi el 60%, la parafiscal y la fiscal, es decir, el impuesto sobre la renta está más o menos igual en el mundo entero, pero la parafiscal, el sistema de welfare, es extremadamente alto. Eso genera que una persona que produzca $10,000, el 5,000 se les queda al Estado. Entonces, ¿cuánta felicidad y riqueza le puede dar a esa persona solamente por tener un seguro de salud? Y eso genera una fricción. Después, la burocracia es una otra fricción. La burocracia estatal no puede ser que una persona que quiera ser un emprendedor tenga que pasar más de 120 días para crear una empresa. Entonces, esos son ejemplos tontos, pero que son ejemplos que te van gestionando. Una persona que quiera resolver un pasaporte, una cédula o una trámite cualquiera que sea, y tenga que hacer una cola de 3 días para poder resolver su problema, está perdiendo días del trabajo y está generando un efecto más aún peor, que es el estrés personal en la persona, que te afecta biológicamente, y ahí viene otra vez el concepto biofísico. Entonces, tenemos y vamos a entrar un poquito en una escuela de biología y vamos a dividir el cerebro en dos partes. Creo que ahí tienes una bella lámina que puedes utilizar, que es una profesora que se llama Volte, y ahí hay dos experimentos, uno es el Gamble y el otro es el experimento de Gage. En 1800, una persona se le atravesó un accidente en ferroviario. Era un obrero. Una cabilla la atravesó el cachete y salió por aquí. Pero el señor milagrosamente está vivo. Hoy día ese cráneo está en Harvard como parte de exhibición. Ese señor continuó milagrosamente con todas y cada una de sus actividades, de su capacidad analítica. El cerebro está dividido en una parte analítica y una parte emocional. Ambos forman el sistema y debe estar modulado. Volte, una profesora de neurofísica en Harvard igualmente, a los 37 años tuvo un ACV y
y la señora no pudo desarrollar, seguir obviamente siendo profesora y tuvo problemas. Tardó casi 8 años en recuperar su plasticidad, pero la recuperó, lo que hablaba anteriormente. Ella no perdió su capacidad analítica, pero su capacidad emocional la desarrolló. Como sabemos, los sordos y los mudos, cuando pierden algún sentido, desarrollan alguno más que otro, ¿no? Bueno, básicamente eso le permitió a ella estudiarse ella misma bastante. Y adicionalmente está otro que es el del juego que hizo Damasio con 200 personas y a 200 personas que habían tenido problemas también en el cerebro, accidentes de este tipo, ¿no? Y él les decía, si tú haces un juego de riesgo, hoy ganas $1 millón, pero mañana lo vas a perder, lo haces y repetidamente las personas lo hacían. A pesar de que tenía la opción, ganas hoy solamente 1.000, pero mañana vas a ganarte 10.000. Y las personas seguían tomando la decisión errada. ¿Por qué te cuento estas tres cosas? Porque las tres cosas son este señor que era analítico, esta señora que se volvió emocional y estos señores que tenían problemas eran incapaces de tomar una decisión simple. Cuando necesitaban llamar por teléfono, se pegaban y hacían clic. Entonces, ese clic no les permite tomar la decisión. Es decir, el cerebro necesita la parte emocional y necesita la parte analítica para hacerlo. Porque la parte analítica te genera dos estados: el futuro, la planeación, todo esto, y el pasado, la memoria que te protege y te da seguridad. Entonces, la parte emocional es el ahora, el now, y es la parte esa famosa que nos hace felices. Cuando comes un pedazo de torta, un chocolate o te enamoras, eres feliz. No piensas en el futuro, ni en el pasado, ni que te va a afectar o no te va a afectar. Eso lo hace la parte analítica. Y cuando una de las dos no están en equilibrio, empieza a generarte estrés biológico. Entonces, volvemos al tema. Si tú tienes que ir a tomar una decisión y el Estado te impone reglas que no te permite desarrollar tu futuro, tú analíticamente te sientes mal y le transmites a la emoción ese sentimiento y empiezas a generar metabólicamente hormonas que, como cortisol y esta serie de intrusores que ayudan a que, por ejemplo, el cortisol es buenísimo a corto plazo cuando te perseguía un tigre. Te perseguía un tigre, tú necesitabas toda la fuerza del mundo para correr y te convertías en un Superman. Pero hoy, cuando tienes que pagar la luz o tienes que entregar un trabajo o tienes que volver al ejemplo de ir al Estado para hacer una simple diligencia, te genera estrés. Eso genera cortisol y ese cortisol te afecta la energía, porque la energía se distribuye en todo el cuerpo porque te prepara para correr, para ser ágil, para hacer eso. Pero eso son explosiones momentáneas. Mm. Perdón, sí. Lo vemos en una chita. Una chita puede correr 5 minutos a 80 El kilómetros. felino, ¿te refieres al felino? Ok. Sí, correcto. Pero si corre más de 5 minutos a 80 kilómetros, se muere. Mm. Mm. Sí, oye, has hablado temas muy interesantes: felicidad, toma de decisiones, toda esta parte de neurociencia que es súper interesante, sobre todo los que hemos trabajado con comportamientos etnográficos, sabemos lo importante que es esto en esa reacción, esa estímulo, reacción y respuesta de la sociedad. ¿Qué le falta al venezolano para tomar decisiones en este momento? ¿Qué deberíamos darle al venezolano en este momento para que se tomen decisiones acertadas en lo político, en lo económico, en lo social? ¿Qué deberíamos cambiar en este momento? Bueno, no solo el venezolano. Voy a comenzar porque creo que el mundo entero necesita conocerse a sí mismo y saber que venimos programados biológicamente para tomar decisiones de comerte el chocolate o tomar la decisión del futuro. Entonces,
tenemos que aprender primero a saber que nosotros, el cerebro, ese equilibrio está preparado a través de la historia, desde que somos humanos hasta hoy, tenemos una programación biológica que nos hace actuar de una manera. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, primero que todo, y qué efectos tiene eso sobre nosotros, nosotros podemos ser responsables para tomar las decisiones correctas. Entonces, a Venezuela, que está en un proceso de estrés continuo, donde su función principal del venezolano es sobrevivir, Mm. no le puedes pedir que tome una decisión que va a afectar su futuro cuando está pasando hambre o no tiene luz o no tiene agua. Y volvemos al tema inicial, Maslow, que es lo básico. Primero, encubrir las necesidades básicas. Y el cerebro te dice, cúbrelas. Obviamente no puedes tomar decisiones futuras que afecten al futuro de la población si tus necesidades básicas no están cubiertas. Entonces, importante educar y es importante resolver esa pirámide de Maslow para poder generar unas decisiones correctas. Carlos, fíjate que antes de iniciar esta entrevista, te preguntaba primero me hablaba sobre ese amor y ese cariño que tienes sobre Venezuela y que en algún momento, pues tú te veías en Venezuela también ejecutando y planteando y llevando a cabo todo esto que me estás comentando o que nos estás comentando, que yo creo que hace falta en Venezuela gente con esta capacidad, con este conocimiento para tomar decisiones acertadas, porque ese es un punto. El punto no es tomar decisiones por tomarlas, sino tomar decisiones acertadas, que en muchas ocasiones terminan siendo el fracaso de muchas políticas, y el fracaso de muchas decisiones terminan siendo la falta de conocimiento a la hora de tomar decisiones. Entonces, ¿cómo ves tú esa participación de Carlos dentro de Venezuela? ¿Sí te ves yendo para Venezuela en este momento que está cambiando todo desde el 3 de enero? Pues se está dando como una nueva visión, una nueva interpretación de lo que Venezuela ofrece y puede aportar para el futuro de toda la sociedad. Bueno, mira, yo actualmente me encantaría ayudar a Venezuela de cualquier manera, si estoy disponible. Mi conocimiento es para Venezuela. Ahí están los libros. Estoy yo en lo que sea prudente ayudar. Bienvenido sea. No tengo ningún problema. Soy venezolano. Mi corazón es tricolor y estoy a la orden, básicamente. Excelente, Carlos. Bueno, me quedo con esas tres palabras. Crítica, ser críticos con lo que vemos, con lo que escuchamos, y si no estamos de acuerdo y tenemos conocimiento, hay que decirlo, no hay que callar, hay que decir las cosas y no callarlas. Felicidad, que me parece una palabra fantástica que involucra y tiene muchas cosas dentro, muchos matices dentro, y toma decisiones. Tenemos que tomar decisiones, pero decisiones reales, acertadas y correctas, y con conocimiento. Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y siempre bienvenido a este canal. Bueno, gracias a ti, Roberto. Te felicito nuevamente por tu espacio y bueno, esperemos que todo salga bien para Venezuela y para el mundo entero y las decisiones sean correctas dentro de lo que se puede. Esperemos también. Gracias, Carlos. Gracias a ti.